Hola a todos, buenos días. Hoy segundo intento con nuestro amigo Juan Malamed. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo, a ver si hoy no hay problemas técnicos. A ver, muchas gracias por prestarte de nuevo y por sacar un huevo, que además sé que estás en vacaciones y por haber venido a hablar con nosotros. Bueno, como muchos sabéis, Juanma es redactor especializado en política y en actualidad en el mundo. Es también colaborador habitual de medios como Televisión Española, La Sexta, Telemadrid. Y bueno, le suelen llamar para el tema de análisis político. Además, Juanma, has tenido la suerte ahora, bueno, la desgracia, ¿no?, de cubrir el tema del coronavirus y dar varias portadas consecutivas en el mundo. Sí, bueno, la verdad es que han sido unos tiempos convulsos y muy cambiantes para la profesión y ahí hemos intentado estar al pie del cañón, ¿no? Y la verdad es que sí que ha cambiado todo la manera de hacer, ¿no? Los periodistas de política somos un poco como caracoles, ¿no? Llevamos la casa encima y nos llevamos el ordenador al Congreso, al partido que te toque cubrir o a donde sea y estamos acostumbrados a trabajar desde cualquier sitio. Pero bueno, no tanto a trabajar en casa, ¿no? A mí me gusta pisar la calle y poder tener más contacto con las fuentes. Ya. Bueno, hoy, Juanma, como habíamos comentado la semana anterior, la charla de hoy va a venir un poco sobre los debates en redes, la polarización, porque son temas que a todos nos está tocando y yo creo que a todos nos está afectando, ¿no? Juanma, ¿tú crees que a día de hoy el hábito que teníamos todos interiorizados de leer el periódico todos los días se ha visto cambiado por entrar en Twitter, entrar en Facebook, entrar en LinkedIn e informarte de las cosas que te interesan? Bueno, sin duda alguna, el auge de las redes sociales ha cambiado por completo la manera de aproximarnos a las noticias. Pero eso no quiere decir que no se lean noticias ahora y antes sí. No, no, al revés. Ahora los medios tenemos más lectores que nunca. Hay más lecturas de noticias que nunca. ¿Qué ocurre? Pues que llegan por distintos canales, que están mucho más fragmentadas las audiencias y sobre todo que el papel, bueno, pues no tiene el peso que tenía antes, ¿no? Nuestra versión impresa, la del Mundo, pues ha quedado algo más reducida, no diría yo que a una élite, pero sí a un grupo, digamos, muy marcado, ¿no? A gente que utiliza los periódicos para trabajar, a gente intelectual, a gente muy formada, a los políticos y a los que, por supuesto, siguen manteniendo el hábito más divertido que hay, que es el de leer por la mañana un buen periódico, papel, tocarlo, palparlo, ¿no? Yo en esto sí que soy fetichista, pero ha cambiado el hábito y ahora las redes son las que nos redirigen hacia más o menos lo que nosotros nos gustaría leer y antes esa jerarquía se compartimentaba por periódicos. Ahora no, ahora está mucho más abierto y cada uno se hace su propio universo en base a lo que cree, ¿no? Sí, sí, sí. Y Juanma, bueno, ahora estamos escuchando mucho todo el tema de los bulos, de las noticias falsas o fake news, como se están denominando, que inundan Internet, disfrazadas además de una falsa apariencia de seriedad y rigor, cuando en muchas ocasiones son incluso noticias sin firmar, que lo que están haciendo es buscar un clic rápido y dividirnos y polarizarnos. ¿Estás de acuerdo en esto? Estoy totalmente de acuerdo. Vamos, y tú y yo lo hemos hablado bastantes veces, que hoy por hoy el caldo de cultivo de las redes sociales, el caldo de cultivo de la polarización social es absolutamente propicio para el populismo. Y el populismo ataca a los medios. El populismo se sirve de desacreditar a los medios tradicionales. ¿Para qué? Para conseguir establecer un marco alternativo en el que las noticias te llegan a ti desde el canal directo de los políticos. El gran sueño de muchos políticos, sobre todo de los populistas, es que no hubiera prensa libre, pero por desgracia para ellos, la va a seguir habiendo. Pero sí que es verdad que en las redes ese sesgo ideológico, ese sesgo cognitivo de refuerzo de lo que tú piensas, se potencia muchísimo, ¿no? Por el propio algoritmo de Twitter, el propio algoritmo de Facebook, que te recomienda cosas parecidas a las que tú has leído. Y si tú en Canarias has leído mucho contra la llegada de inmigrantes, con ese sesgo concreto, pues te va a presentar más noticias así. Si tú, sin embargo, has leído
noticias frías sobre los números de la llegada de inmigrantes, estoy poniendo ejemplos al azar, te va a presentar más noticias parecidas, porque las redes sociales no quieren formarte, quieren que tú entres en su rueda y darte cuanto más adicción a su espacio, mejor, porque viven de eso, ¿no? Con lo cual, sí que ha influido muchísimo ahí. Entramos en un bucle odiador de lo que nos gusta odiar y de ahí no salimos. Juanma, ¿y tú crees que esta polarización, o sea, realmente trasciende a nuestra vida o es a la minoría que usa redes sociales? Porque yo supongo que hay más gente que no usa redes sociales, o hay mucha gente que no usa redes sociales. O sea, ¿realmente esa polarización se está extrapolando a toda la población? Claro, yo diferenciaría mucho lo que se llaman los heavy users de la información, o sea, la gente muy, muy, muy informada que está constantemente entrando en las webs generalistas, ¿no? Los usuarios duros de información que suelen tener un sesgo ideológico, y las bases anchas de la población, que también valen para las bases anchas del electorado, ¿no? Las elecciones no se ganan con los convencidos, se ganan convenciendo a los que no estaban convencidos. Igual en los medios. Si las elecciones se celebrasen en Twitter, creo que ganaría Vox o Podemos, estarían bastante igualados, pero el Partido Socialista o el PP, que son los dos partidos más votados, no tendrían tanta preponderancia. Y ahí se ve como Pablo Iglesias tiene mucho más seguidores pues, que Pablo Casado, por ejemplo. Y Pablo Casado tiene el triple de escaños, ¿no? Eso, por supuesto, como tú apuntas, refuerza ese sesgo, pero afortunadamente es mucha más la gente que vive su vida con tranquilidad, que no está cabreada todo el tiempo por un lado o por otro, que no digamos que no vive para odiar a otro y que no se define por lo que no le gusta, sino por lo que le gusta o porque vive y deja vivir. Muchas veces los periódicos nos centramos demasiado en quienes nos contestan, ¿no? En los que nos dan feedback a nuestras noticias o en Twitter y tal. Eso es un error. Alguien que se registra en un medio para contestar normalmente está cabreado con esa noticia. No te va a escribir para decir, oye, qué bien has escrito esta noticia de hoy. Juanma, estoy totalmente de acuerdo. Para eso no pierden el tiempo. Todo ese sesgo hay que olvidarlo. Hay que olvidarlo y en ese sentido yo estoy muy contento de que medios como El Mundo, El País, El Confidencial, ABC hayan ido a un modelo de suscripción, de pago. O sea, un modelo en el que tú discriminas pagando, no discriminas. Nadie es un usuario mejor que el otro por la implicación que tenga, sino económicamente porque está pagando un trabajo que, por cierto, vale mucho sacar, ¿no? Bueno, igual que comprabas el periódico. Ahora, en vez de pagarlo en el kiosco, lo pagas en Internet. Claro. Y ese es un buen filtro, un buen cortafuegos de los bulos. Es decir, la noticia de pago, eso es una noticia contrastada, verificada, con unos estándares de calidad que no se mantienen en otros medios, pseudomedios o generadores de bulos que solo buscan el clic fácil, el reenvío de WhatsApp o enmarañar, ¿no? Sí. Igual que antes, como tú bien dices, comprar el ABC o comprar El Mundo o comprar El País era una manera de ir por la calle. Ser suscriptor de uno de esos grandes medios es una manera de definirse como persona que quiere de verdad estar informada. Y lo siento por esta publicidad que estoy haciendo, pero hay que de manera para evitar los bulos. Fíjate, Juanma, que estábamos comentando antes el tema de que, bueno, no todo el mundo está en redes sociales, el tema que puede ser un consumo más residual, pero sin embargo, todas estas noticias que nos meten los algoritmos, todas estas medias verdades hacen que haya salido el Brexit, hacen que Trump, que es un personaje muy extremo, ¿vale?, haya salido como presidente de Estados Unidos, aunque no haya ganado las elecciones. Ha hecho incluso que gente asalte el Congreso de los Estados Unidos. Realmente a mí me parece sorprendente. Sí, la verdad es que no quiero yo culpar del todo a las redes sociales, pero sí que parte del caldo de cultivo de esa polarización se ha generado ahí. Donald Trump dejó de instigar a las masas contra la democracia más antigua del mundo cuando le quitaron Twitter. Cosa, por cierto, que yo no comparto, porque la censura es uno de los grandes problemas de nuestros tiempos, ¿no? Pero solo con Twitter
es como él era capaz de llegar directamente a su electorado para, por cierto, manipularlo, ¿no? En el caso del Brexit, igual. El Brexit se fundó en algunas mentiras flagrantes, pero la mayor de ellas era que Reino Unido enviaba todas las semanas 350 millones de libras a Europa que se podrían destinar al sistema sanitario. Primero, el dato era mentira, eran a poco más de 100 millones de euros. Por cierto, Reino Unido también recibe, no solo enviaba, ¿no?, a la Unión Europea. Y segundo, cuando han llegado al poder los Brexiters, Boris Johnson, que estaba presidente, no solo no se ha ampliado notablemente la dotación de los servicios sanitarios, sino que se ha recortado. El plan para 2020 era de recorte. Luego ya vino la pandemia y tal, ¿no? Los bulos son el propulsor, la gasolina, para el populismo, ¿no? Y ahí el Brexit, el intento de independencia consumada sobre el papel el 27 de octubre de 2017 en Cataluña, el caso de Trump y el asalto al Capitolio, gravísimo, que hoy se ha comenzado el impeachment o el proceso juicio político de destitución para él. Todos estos casos que estamos viendo son un reflejo de la polarización de estos tiempos líquidos, ¿no?, que lo llaman, en los que lo que tú digas da igual siempre que convenza a otro, ¿no? Por eso es tan importante la labor de una prensa libre que ejerza de verdad y más que nunca de cuarto poder. La verdad que cuando hablas de que la gente busca lo que quiere leer, ¿no?, aunque sean noticias sin firmar, medias verdades, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el medio, en La Última Hora, el medio este de Dina Grossman de Podemos, que se dedica a difamar a compañeros de profesión, a lanzarlos a los pies de los caballos. Además, lo que más sorprendente me parece es que nadie firme ese artículo, no te puedas dirigir a nadie para decir, oye, ¿qué estás diciendo sobre mí? ¿Vuestro colectivo está tomando alguna medida en relación a estos ataques que reciben tus compañeros de profesión, mamá? Pues mira, ha habido varias medidas, no sé si tendrán mucho éxito, y ahora te cuento por qué. Pero primero, la Asociación de Periodistas, tanto la de Madrid, que es una de las principales, y no la principal, como la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, han emitido comunicados mostrándose muy en contra del modus operandi, ¿no?, de La Última Hora y sobre todo del patrocinio que le hace Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de toda una democracia plena como es la española, ¿no? Eso es lo más... Nosotros. Él dice que no es una democracia plena. Por eso lo digo, porque se ha permitido el lujazo de zancadillear el marco constitucional que él mismo representa, y eso es inaudito, absolutamente inaudito en España, ¿no? Que se puede decir que la democracia es mejorable, claro, es que casi por naturaleza las democracias son siempre mejorables, lo demás es una utopía, ¿no? Pero que España no sea una democracia plena ni normal, como ha dicho el vicepresidente, es una absoluta falsedad, un bulo que hay que combatir, y lo combatimos con información, con ciencia, con expertos. La unidad de inteligencia de The Economist, ¿no?, que es la Biblia liberal británica, una gran revista mundial, solo determina 23 democracias plenas en el mundo, y España es una de ellas, por cierto, con mejores indicadores que Francia, por ejemplo, o que Reino Unido. Bueno, pues ese mismo vicepresidente que ataca la institucionalidad que representa se ha permitido el lujo de atacar a los medios en una estrategia más propia de Trump y de Steve Bannon y de la ultraderecha de Estados Unidos, porque eso da rédito. O sea, la lógica de resistencia común de un colectivo se acelera muchísimo cuando se coloca un enemigo muy visible. La prensa es algo con lo que convivimos todos los días. Todos los días alguien ve el telediario o lee El País o lee El Mundo o le llega un WhatsApp con un enlace. Si el enemigo lo tienes tan cerca, la piña que haces contra él es mucho mayor. Entonces, Pablo Iglesias contra El Mundo, contra El Confidencial y contra el ABC, por ejemplo, está activando tácticas absolutamente populistas, ¿no? Con respecto a La Última Hora, yo solo tengo una queja, y es que cuando fueron a mí y criticaron que los periodistas del Mundo íbamos mucho a las tertulias de televisión española, se olvidaron de que yo, aparte de a las mañanas, voy luego por las tardes también, ¿no? Ya que que por lo menos lo hagan con datos, y además que está muy bien que los periodistas del Mundo vayamos mucho a televisión española. Esos señalamientos son burdos e infantiles, pero muy peligrosos, muy peligrosos. Sí. Bueno, y realmente es todo el espectro ideológico, ¿no? Porque lo que decíamos antes de que hablar de los populismos, tanto Podemos como Vox, ¿no? Ahora ha sido el diario ABC el que se ha visto recientemente señalado por Espinosa, los Monteros.
Sí, yo, mira, la gravedad, por ponerlo en contexto, la gravedad del caso de Podemos es que está en el gobierno, que forma parte de la institucionalidad. Pero en cuanto a la manera de actuar con respecto a la prensa, es más grave todavía lo de Vox, porque Vox veta a los medios de sus ruedas de prensa. Hay un artículo, vosotros que conocéis 100.000 veces mejor que yo la Constitución, os lo sabéis de memoria, que es el artículo 20 de la Constitución que consagra la libertad de información, la libertad de expresión, por supuesto, ¿no? Pues Vox, que es público en una parte porque se financia con fondos públicos a pesar de que lo demonice, no permite entrar en sus instalaciones a cubrir normalmente la labor periodística del País, del SER, del Español, y nos ataca a muchos periodistas de vez en cuando. A mí más o menos me respetan, pero a muchos periodistas del mundo, de otros medios, ¿no? Bueno, Vox, cuando la emprende con la prensa, busca exactamente lo mismo que está buscando ahora Pablo Iglesias, solo que casi con un pecado original, Vox nace de un desencanto y canaliza ese desencanto contra el establishment, contra las autonomías, contra los medios generalistas, contra el Partido Popular, por supuesto, contra Ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. El continuo ataque de Vox a la prensa, yo creo, y aquí soy autocrítico, que nos debería llevar a un plante absoluto. Si yo entro en la sede de Vox a cubrir un acto y mi compañera de la SER no entra, yo me tengo que salir. De verdad, yo no es que sea un nostálgico de otras épocas, ¿no? Pero me parece que tenemos que hacer, como hicieron nuestros antepasados, luchar por conseguir lo que queremos. El problema es que hay tantos medios que es complicado, ¿no? Que cuando atacan a Podemos o Vox, atacan a los medios, resulta que hay otros que no se suman a la ola, ¿no? Pero es un periodo muy complicado, muy complicado. No sé si escuchaste ayer a Carlos Alsina, pero Carlos Alsina concluyó un discurso brillante que hizo al recoger su premio al mejor periodista del año 2020 de la Asociación de Periodistas. Dijo, si te silencian es como si te matan. Por eso mismo hay que seguir informando y haciendo de contrapoder. Claro que sí. Pues, Juanma, de verdad, muchísimas gracias por haber venido otra vez a hablar con nosotros. Ha sido un placer escucharte y muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y nos veremos pronto, a ver si es con una Cruz Campo en la mano y una terraza dándonos el solecito, todos juntos. Ojalá. Muchas gracias a vosotros y ojalá que sea en Canarias. Ojalá que pronto pueda ir a esa tierra que tanto quiero. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.